Jairo, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, bien, gracias. Vamos a esperar al resto. Docentes, control de asistencia. Motores, jueves de 2-4, listo. Bueno, van 6, ¿dónde está el resto de mi gente? Ni idea. ¿Ustedes revisaron la nota en Moodle del parcial? Negativo. Revisen porque ya está la retroalimentación del parcial. Ya saben qué les quedó bien, qué les quedó mal, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba lista de la semana pasada, el lunes se me olvidó decirles, pero yo supuse que estaban pendientes porque en el Moodle apenas uno califica, una vez sube la nota. Pues para que la revisen, que yo tengo que montar esas notas, la idea era montarlas mañana y el sábado. Pero entonces igual revisen si tienen cualquier duda, ahí tienen la realimentación, les dice si les quedó bien, les quedó mal. En las abiertas, ahí les hice unos comentarios para que pues la revisen también y sepan más o menos pues por qué tiene la nota que tiene. Bueno, llegó ya la torre, ya tengo, Maureen ya ha llegado, Félix ya llegó, me falta solamente, ahí viene que me falta, digan un nombre a las FAT. Melo. Sí. Falta No, Melo. profe, yo estoy. Uy, Melo, qué Buenas. pena, chico. Usted estaba ahí, ese como usted no pone imagen, despista. ¿Cómo difaman de uno? Entonces, ¿quién me falta? Me falta alguien. Mira, Melo, si echa fama y ¿cómo es? Quería fama, échate a la cama. Jueves, bueno, les pasaba fue parcial, estamos acá, jueves 18. Hijo de perra, ¿qué hora se metieron 18 días ya de marzo? Bueno, Gustavo, presente. Gustavo, sí. Sergio Díaz Ropero, también. Luis Carlos González, bien. Julián Arturo Hernández. Ah, ese es el que me falta, Julián. Félix, sí. La Torre ya. Bueno, la Torre, pero confirme que está, hermano, porque usted nunca dice sí, no, llegué, no llegué. Solamente me pregunta a mi profe, pero a los demás no. Pero por digo, porque usted nunca, los otros ya me saludaron y ya escuché la voz de los demás. Bueno, Julián, bueno, Martínez, a ver, mire que la Torre ya me puso serio. Julián Martínez. A Acá todos, estoy. uno por uno. Así es, ya había A saludado a Gustavo, a Julián. Luis, a Alexander. Ah, la Torre, Melo no ha llegado, ¿cierto? Profe. Navarro ya saludó. Y por Profe, Ryan Sergio es el que saludó. pone la clase y se pone a hacer ejercicio. Pregúntale a la... Sí, eso sí es verdad. ¿Melo? No, Sergio. No, Sergio. Sergio, entonces viene a clases de gimnasio conmigo, hermano. Al menos habrá subido algo la masa muscular, hermano, porque 2 horas, 3 horas semanales. Uf. Bueno. Me falta Julián Hernández, ¿ya llegó? Sí, no, en el Moodle. Ay, pero lo revisan después. Es para que revisen el parcial. Ahorita los necesito aquí atentos porque les advierto 2 cosas. Hoy me tienen que hacer un trabajito para la semana entrante. Otra cosa, a mí se me había olvidado. Tenemos que organizar los grupos de exposiciones. Los grupos de exposiciones van a ser de 2 personas. Y los temas los escogen ustedes libremente de los temas que están ahí disponibles en la página web. La exposición es una exposición de 20 minuticos en la que los 2 integrantes del grupo van a profundizar en el tema que les corresponde. La idea es que nosotros este segundo corte
estamos ya haciendo profundización de múltiples cosas, pero ahí hay unas temáticas que ustedes pueden profundizar aún más, que pueden ampliar a partir de información en internet, en libros, en videos, bueno, etcétera. Y la idea es que al resto del grupo ustedes le cuenten, pues le presenten la investigación que hicieron del tema en particular. Entonces necesito esos grupitos armados y los temas ya más o menos como que ustedes digan, no, nos interesa tal tema. Si no hay nadie interesado, entonces lo cogen. Si hay varios interesados con el mismo tema, entonces lo sorteamos. Pero entonces es importante que no pase la semana entrante porque yo había planeado hacer esas exposiciones antes de que acabara el semestre. Es decir, había uno en 3 semanas, otra en 5 semanas, de manera que en las 2 últimas semanas íbamos a tener teoría. Pero en vista de que yo no organicé los grupos a tiempo, me toca, como lo teníamos planeado normalmente, vamos con clases hasta la 6ª semana, más o menos, 5ª, 6ª semana, y en las 2 últimas hacemos las exposiciones. Lo que pasa es que se nos van a cruzar 2 exposiciones. La de la teoría, que es casi que la nota de seguimiento de este corte. En la nota de seguimiento de este corte hay 2 talleres. Hay 2 talleres, 3 talleres creo, 2 talleres y la exposición, pero la exposición es como la más importante. Y por el lado del laboratorio, el último laboratorio también tienen que hacerlo a partir de leer un artículo y hacer un póster, y ese póster tienen que defenderlo. Yo les explico después, pero entonces es para que se vayan ya mentalizando y ya vayan metiendo en sus calendarios que las 2 últimas, la última semana de clases tenemos exposición de laboratorio. Todos, en la hora de laboratorio, vamos a exponer los temas que les corresponden de investigar para el laboratorio. Pero también en las 2 últimas semanas van a exponer el tema de la teoría. Entonces, para que después no digan que se le unieron muchas cosas. Entonces, vamos a organizar los temas de una vez. El lunes entrante, ustedes me dan los grupos y el tema y empiezan a investigar para que puedan ir avanzando eso y no se les cruce con el laboratorio. Entonces, dejan lista la exposición de la teoría y después vendría el laboratorio aparte para que no se les crucen las 2 cosas. Porque yo los había decalado para eso, para evitar que se crucen, pero como a mí se me pasó por alto, antes de las 2 semanas antes de parciales, cuando iniciamos lo de ciclos teóricos, ahí debía haber organizado los grupos para que los 2 primeros grupos ya tuvieran el tema para exponer. Pero entonces, en vista de que no lo hice y necesito darles tiempo para que revisen, busquen, entonces me tocó hacerlo otra vez en las 2 últimas semanas como usualmente lo hacemos. Entonces, les insisto, siempre ha estado programado así, simplemente que yo lo había cambiado este semestre, pero no lo pude hacer porque se me pasó, infortunadamente. Pero para que lo vayan haciendo, la idea es que vayan preparando la exposición final antes de que llegue el último trabajo de laboratorio, para que no se crucen 2 exposiciones y después digan, es que tenemos muchas cosas y todos los profesores les da por pedir exposiciones en las últimas semanas. Infortunadamente, pues es que las exposiciones vienen después de que uno ya ha visto el grueso del curso. Pues, infortunadamente es así, porque la idea es que ustedes no dicten la clase. La idea es que ustedes profundicen y amplíen algunas temáticas que vamos a discutir en el curso. Esa es la idea. Entonces, en ese orden de ideas, las exposiciones van al final. Creí que lo iba a poder hacer con ustedes este semestre, pero no, se me fue y ya no puedo entonces reorganizar la agenda. Entonces voy a terminar con los temas teóricos y quedarían entonces pendientes los temas de exposición. Yo lo voy a volver a repetir cuando estemos otra vez en el laboratorio y la semana entrante cuando organicemos los grupos para que se acuerden. Que hay que armar una exposición. La exposición no es nada del otro mundo, es que ustedes, juiciosos con su compañero de clase, se reúnan, investiguen, se distribuyan el tema de lo que van a hablar, hagan una presentación pues, con diapositivas. Ustedes pueden plantearme preguntas antes del día exacto de la sustentación, por si tienen dudas sobre algo que tienen que decir. Y ese día, ustedes exponen, grabamos, y eso se comparte a toda la Facultad de Ingeniería Mecánica, como proyecto de fin de semestre.
para que vean la habilidad de ustedes para exponer y tratar temas académicos. ¿Listo? Bueno, ya tomada la lista. ¿Ya llegó Julián Arturo? Sí, creo que por ahí lo vi. Julián Arturo. ¿Se fue o no está? Bueno, no ha llegado Julián, me toca ponerle falta. Y no ha Profe, escrito nada. él alcanzó a entrar a la clase, pero creo que tiene problemas de internet, ya le comunico. Listo. Ah, no, anular. Ausencia notificada. Vamos a colocar aquí problemas de internet. Esto es protocolo simplemente. Bueno. Listo, mis queridos estudiantes. Voy a cerrar acá. Estamos viendo combustión, acuérdense. Estamos en el tema de combustión, perdón. Estamos hablando de termoquímica. Más que combustión es termoquímica. Toda la base teórica que nos va a permitir hacer después análisis de químicos. Entonces estamos hablando del aire, del combustible y de la reacción de combustión. Habíamos quedado en el cálculo de la relación aire-combustible cuando tenemos una reacción estequiométrica. Habíamos visto cómo se calculaba esa relación aire-combustible. Solo me queda aquí para ampliar dos cosas que quiero mencionarles. La primera, la realidad de los motores es que nosotros rara vez tenemos mezclas estequiométricas. Por ejemplo, en el trabajo de laboratorio, ya vimos que la mayoría de los motores que están en esa base de datos, como son motores de competición o motores modificados para competir, trabajan mezclas ricas. ¿Qué significa una mezcla rica? A ver, ¿quién se acuerda qué es eso de la mezcla rica? A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Qué es eso de la mezcla rica? Cuando hay más presencia de combustible que de aire, profe. Pero siempre tenemos diferentes cantidades de combustible y aire. Mire, por ejemplo, aquí tenemos por cada kilogramo de nitrometano, tenemos 1,68 kilogramos de aire. Por ejemplo, para la mezcla nitrometano-aire. No son iguales, pero Félix dijo algo que puede orientar la respuesta. Tenemos más presencia de combustible, pero ¿comparado con qué situación? Esa es la pregunta clave. ¿Hay más presencia de combustible comparado con cuál situación? Cuando la mezcla es rica. Comparado con la mezcla estequiométrica. Sí, señor, gracias. Comparado con eso que están viendo ahí en la diapositiva. Comparada con la mezcla estequiométrica, que es la situación que tenemos aquí en este momento. Ahí tenemos un ejemplo. Señor. Profe, no hay presentación, no hay diapositiva. ¡Ay! Gracias. Yo, en serio, ya empezó a hacer ejercicio porque se desconectó, ¿bien? Gracias, no lo había visto, Luis Carlos, muy amable. Entonces, hay más presencia de aire que de combustible, perdón, hay más combustible que el que necesitamos cuando estamos en una situación como la que tenemos aquí, que es estequiométrica. Cuando la reacción es estequiométrica, nitrometano con aire necesita 1,68 kilogramos de aire por cada kilogramo de combustible. Y vemos aquí que el coeficiente estequiométrico que acompaña el aire es 0,75. ¿Cuándo se diría que la mezcla es rica? Cuando el coeficiente que vaya acá ya no es 0,75, sino pongámosle, por ejemplo, 0,5. Si yo le coloco 0,5 moles de aire, acuérdense que aquí el aire es todo esto es lo que nosotros llamamos aire. Si yo pongo 0,5 moles de aire en determinado momento a quemarse con un mol de nitrometano, yo voy a tener exactamente la situación que describió Félix, que es, tenemos una mezcla rica, porque hay más combustible que el que podemos quemar con la cantidad de aire que nos pusieron. Fíjense que tengo menos aire del que teóricamente necesito para quemar todo el nitrometano. Teóricamente necesito 0,75 y puse 0,5. Esto, señores, se convierte entonces en una mezcla rica. Bajo esas circunstancias, entonces aquí la reacción química, como ya no va a ser completa, va a ser incompleta,
vamos a tener, por ejemplo, presencia de alfa, beta, gamma. Vamos a colocar epsilon. Puede aparecer CO, que es producto de la reacción incompleta de un hidrocarburo con aire. Es un producto intermedio antes de llegar al CO2 que tenemos acá. Podemos tener también el mismo combustible. O sea, para no repetir aquí, cualquier mezcla de carbonos e hidrógenos que hayan quedado cuando se rompen las cadenas, aquí pueden quedar CH2, CH3, CH, todos esos son hidrocarburos que podrían quedar sin quemarse. Entonces, pueden aparecernos hidrocarburos. También nos puede aparecer lo que nosotros llamamos el hollín. El hollín es carbono solito. Nosotros lo podemos meter aquí en el hidrocarburo o podemos meter otro término para hablar del carbono. Estos elementos que aparecen acá son característicos de una reacción incompleta de combustión cuando la mezcla es rica. No había suficiente aire para quemar el hidrocarburo, entonces nos quedaron trazas de CO, nos quedaron trazas de hidrocarburo y nos quedaron trazas, por ejemplo, de carbono, que es el famoso hollín o materia particulada. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de la situación, desde el punto de vista de reacción química, que tendríamos cuando la reacción es incompleta y en este caso rica. La otra situación que tenemos es, bueno, ya no vamos a tener una mezcla rica, sino una mezcla pobre. ¿Cuándo se da una reacción química de combustión con una mezcla pobre? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría si la mezcla ahora es pobre? ¿Qué es lo que yo vería en la reacción química? ¿Todo esto que tengo aquí me sirve? Si la mezcla es pobre. ¿Qué opinan? O empiezo a borrar cosas, así como estoy borrando acá. Si eso desaparecería, el hollín no aparecería. Exacto. Hay exceso de oxígeno. Primera cosa que veríamos, obviamente, es que tenemos más aire que el que realmente necesitamos. El que necesitamos es 0,75. 0,5 es menos aire. Imagínense que ahora ponemos un mol o un kilomol de aire en lugar de 0,75. Esa es la situación en la que voy a tener más aire que el que necesito estequiométricamente, que es 0,75. En esas condiciones todo el combustible se quema. ¿Se acuerdan que la eficiencia de combustión, por aquí está la grafiquita, la eficiencia de combustión cuando la mezcla es pobre, que es cuando tenemos más aire del que necesitamos, o más oxígeno que el que necesitamos para oxidar, la eficiencia de combustión es aproximadamente la más alta, 0.98, 0.97 si estamos analizando motores a gasolina o diésel. Entonces significa que todo esto desaparece, no nos va a quedar trazas de este señor. No va a aparecer ni CO, no va a aparecer ni hidrocarburo, no va a aparecer carbono. Pero como tenemos más oxígeno que el que necesitamos, pues la característica más importante de las mezclas pobres es la presencia ahora de oxígeno. Y el epsilon o Z, como quieran, cualquiera de esas dos letras me quedo en 0,2, O2, perdón, que sería oxígeno, que vendrían en el exceso de aire. Por supuesto que va a haber más nitrógeno, por eso lo meteríamos aquí en el coeficiente de delta. Normalmente serían los productos de la reacción cuando la mezcla es pobre. Y vemos que la diferencia sustancial con la mezcla rica es que ahora nos va a quedar, a diferencia de la anterior, nos va a quedar oxígeno en exceso. Este oxígeno en exceso lo que va a hacer es que pues, nos va a robar calor de la reacción, el que generamos aquí nos roba parte del calor. Y también podría ocurrir acá que debido a las altas temperaturas por el múltiple escape, este oxígeno que ven acá se une con este nitrógeno que por altas temperaturas se disocia y nos puede aparecer por aquí un terminito que es muy famoso en los motores de combustión interna que se llama el NOx. Cuando tenemos exceso de oxígeno y las temperaturas después de la combustión son muy altas, este nitrógeno molecular se divide, se disocia, y el nitrógeno que queda suelto es muy reactivo. Entonces ve por ahí una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno volando y ¡pum!, se le pega.
y crea los famosos NOx, que son NO o NO2. Esos son los famosos NOx, que son unos gases muy tóxicos. Pero esto se produce después de la combustión propiamente. Es una reacción que se da por la alta temperatura en la que se encuentran estos gasecitos de los productos. La reacción de combustión propiamente dicho solamente involucraría, nos dejaría ver que tenemos exceso de aire. Y pues la disociación sí dependerá de la temperatura la temperatura final de los gases después de la combustión. Y eso es todo. Ahí ya pasamos desde el punto de vista de ecuaciones. Eso es lo que vamos a hacer para absolutamente todos los combustibles. Una cosa importante acá es que la reacción química que están viendo ahí es una reacción química con aire seco. Aire seco. Si la reacción fuera, ustedes ya en este momento ya deben saber la diferencia entre aire seco y aire húmedo, porque imagino que ya vieron Termo 2 o están viendo Termo 2. Si yo metiera al motor aire húmedo, ¿qué creen que cambia de esta reacción? Entonces voy a volver a la situación estequiométrica. Voy a borrar todo esto. Voy a dejar aquí que tengo 0.5. Vamos a tener la reacción estequiométrica con 0.75 como coeficiente. ¿Qué pasaría si en lugar de meter aire seco al motor, que es lo que estamos modelando ahí matemáticamente con esas ecuaciones, meto aire húmedo? ¿Qué cambiaría de la ecuación? ¿Qué debería incorporar a la ecuación? Si debo considerar que el aire que ingresa al motor y que va a reaccionar con el hidrocarburo trae humedad. ¿Qué haríamos, Luis? A ver, anímese. En la parte del aire colocaría moléculas de agua, H2O. Sí, señor. Aquí es. Entonces, aquí como no me queda espacio, lo voy a poner al comienzo. Entonces, en la zona, esta zona donde está el aire se llama la zona de reactivos. En la zona de reactivo nos va a aparecer el H2O, o que no es este mismo H2O, va a tener otro coeficiente que sería nu en este caso. Y estas moléculas, estas moles de agua que vienen con el aire, es lo que llamamos humedad. Finalmente, cuando yo haga el balance, la mezcla húmeda con respecto a la mezcla seca, hará que el coeficiente gamma que ven acá sea mayor. Porque si aquí ya está balanceado, yo tenía gamma en la situación sin aire, sin agua, perdón, sin humedad, entonces aquí tendría gamma y le tendría que sumar nu, este coeficiente, para tener el total de moléculas, de moles, perdón, de agua en los productos. Ahora, el agua, normalmente cuando está acá, el agua, lo mismo que el nitrógeno, cuando vienen con el aire, estos señores vienen acompañando el oxígeno. El que va a participar en la reacción de oxidación es el oxígeno. Estos son como compañía que no hace nada sino robar calor. Hagan de cuenta que yo contrato a 3 obreros para que hagan una reforma en la casa y trabaja uno y los otros lo único que hacen es darle recomendaciones al tipo de cómo toca colocar el ladrillo, pero le dan recomendaciones y además están comiendo la comidita que yo les dejo allá o que contraté para él. Lo mismo ocurre aquí. En la reacción participa solamente el oxígeno, es el que va a oxidar el hidrocarburo. Este nitrógeno que viene aquí molecular con el aire seco, más la humedad que vendría con el aire que ingresa al motor, en la zona de reactivos no van a participar en la reacción. Cuando aquí se libere la energía, el calor, el famoso calor de combustión, que es el equivalente al Qin de nuestros ciclos teóricos, ese calor lo que va a hacer es calentar los gases que nos queden acá, y aquí nos van a quedar entonces más moles de agua y obviamente las moles de nitrógeno que venían. Estos dos señores están realmente robándose energía que podríamos convertir en trabajo. O sea, necesitamos energía para que estos señores alcancen la temperatura de los gases, calor sensible. Y en ese proceso, pues, estamos perdiendo la posibilidad de producir más potencia o más trabajo por ciclo. Entonces, es una de las características de él. Y esas son las situaciones que podríamos tener nosotros. Normalmente, ustedes van a ver que la mayoría de los libros trabajan con aire seco.
porque cuando yo trabajo con aire húmedo, lo único que tengo que averiguar es qué cantidad de humedad viene con los reactivos y se lo sumo a este coeficiente lambda que sale de la reacción estequiométrica. Y tendría simplemente una contabilidad de moles, en este caso de agua, y con eso yo podría determinar, haciendo la reacción en base seca, que es lo que está en negro, devenir un lambda, y ese lambda simplemente le va a sumar el número de moles de agua que venían como humedad en el aire, y tengo entonces ya balanceados todos los reactivos. Ahorita van a ver para qué me sirve eso, porque ese es el objetivo de esta clase, precisamente. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Esas son las cosas teóricas que necesitamos. Realmente no necesitamos absolutamente nada más. Ahorita vamos a ver unas cosas que tienen que ver con leyes de mezclas de gases, que es termodinámica, que ustedes deben manejar, pero realmente no son complicaditas, que nos permiten hacer cálculos como los que les estoy mencionando precisamente. Entonces, con esto podemos saltar ahora a ver qué cosas podemos hacer con las reacciones aire-combustible o oxidante-combustible, dependiendo de quién es el que qué es lo que utilizamos como sustancia de trabajo en el motor. Porque si metemos solo oxígeno, oxidaríamos con oxígeno, pero si metemos aire, hay que tener en cuenta que ese aire no viene solamente con oxígeno, hay que tener también el nitrógeno. Y podría traer humedad. Normalmente no lo consideramos, pero van a ver que hay varios casos en los que podemos contemplar esa humedad para hacer ciertos análisis. Insisto que estas tablitas que ven acá nos dan una fórmula química aproximada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, estas formulitas químicas también salen por procesos químicos básicos de determinar la cantidad de masa que tenemos de un compuesto con relación a la cantidad de masa que tenemos al otro compuesto y estimamos la fórmula química, pero estas son las fórmulas químicas que vamos a utilizar nosotros para nuestros análisis. La masa molecular en kilogramos es el peso de todos los átomos que tenemos acá, por cada mol para cada molécula, en últimas, están dados en kilogramos por kilomol, pero pueden ser también gramos mol, el mismo valor numérico, y están también aproximados. El hidrógeno el molecular no es exactamente 2 kilogramos por mol, pero lo aproximamos a 2, es aproximadamente 2. Esto que ven aquí es el famoso poder calorífico, el que utilizamos para cuantificar el Qin. Qin nosotros lo cuantificamos como la masa de combustible utilizada por ciclo, por la eficiencia de combustión, por el poder calorífico, lower heating value del combustible. Ese lower heating value es esto que ven en esta columna. Aquí fue estimado bajo condiciones estándar. Nosotros podemos utilizar este valor, o nosotros, si conocemos absolutamente cuáles son las condiciones de trabajo del motor, conocemos la temperatura de los reactivos, conocemos la temperatura de los productos, después de que ocurre la combustión, nosotros podemos calcular este valor para el motor, sin necesidad de recurrir, porque estas tablas son hechas a condiciones estándar. Es una aproximación, es un valor que se saca en el laboratorio, pero si yo conozco las condiciones de operación del motor, puedo tener una mejor estimación de este Qin a partir del calor liberado por la reacción química del hidrocarburo con, en este caso, el aire, que es lo que normalmente usamos en los motores, que lo vamos a ver ahorita. Pero este es el valor teórico de ese calor que incorporamos al ciclo. Si yo involucro la combustión, este Qin lo puedo calcular a partir del famoso calor de combustión. Sin embargo, para calcular el calor de combustión necesito la temperatura de los reactivos, necesito la temperatura de los productos, que es una cosa que a veces no es fácil de estimar por la velocidad con la que ocurre la reacción de combustión en un motor. Pero entonces tenemos esas dos opciones, nos vamos por la fórmula teórica o utilizamos la reacción química del hidrocarburo para determinar ese calor de combustión. También lo vamos a ver en este. Simplemente para recordar un poquito lo de la eficiencia de combustión y obviamente asociarlo con lo que ya hemos visto de mezclas pobres y mezclas ricas, que pues como les mencioné, las podemos reflejar aquí en las ecuaciones de reacción que vamos a plantear para los análisis. ¿Ves?
recordarles simplemente mezclas ricas. Mezcla pobre se quema todo el hidrocarburo, acuérdense, con una eficiencia, bueno, casi todo, porque la segunda ley de la termodinámica no permite que la fricción termine, pero es 9.98, 0.99 y es la máxima eficiencia de combustión que podemos tener para un motor. Y después, cuando empezamos a tener mezclas muy ricas, la eficiencia de combustión se quema porque no hay suficiente aire para quemar todo el hidrocarburo que tenemos en el ciclo de trabajo. Entonces, esto también, esta grafiquita la pueden asociar con lo que refleja la reacción. La reacción estequiométrica, que es la que ven aquí solo en negro, les recuerdo, corresponde a la situación en la que phi vale 1. La reacción estequiométrica que calculamos con las ecuaciones en las que no tenemos trazas de los reactivos en los productos, está acá, y esto es lo que llamamos estequiométrica, o la llamamos reacción ideal también, si quieren llamarlo. O también la llamamos con aire teórico. ¿Listo? Esa es la cantidad exacta de combustible que necesitamos. Si metemos más aire, se vuelve pobre. Si metemos más combustible que el que salga de esta reacción, estamos moviéndonos por acá y tenemos una mezcla rica. Y ya vimos pues cómo se refleja en las ecuaciones. Bueno, con la información de la reacción química yo puedo también, haciendo uso de funciones termodinámicas, puedo determinar propiedades que son de interés para el análisis del motor. Por ejemplo, podemos calcular la cantidad de humedad que ingresa al motor a partir de termodinámica, algo de ciclometría, pero básicamente propiedades de gases reales o de gases ideales. Podemos calcular también la temperatura de rocío de los gases de combustión, que es una temperatura muy importante porque ella determina si hay presencia de condensación en el tubo de escape, que a su vez está asociada a un problema muy común de los motores de combustión interna que se llama la corrosión. La corrosión en el múltiple de escape, en los ductos de escape, inclusive corrosión en válvulas, en algunas situaciones. Entonces, a partir de la deformación de la reacción de combustión, yo puedo establecer, de una parte, la temperatura de rocío, la temperatura, ya vamos a recordar que esa es la temperatura de rocío, y puedo establecer también, a partir de termodinámica y ciclometría, puedo establecer, y funciones termodinámicas, puedo determinar el contenido de humedad del agua, que es de la mezcla de gases que sale por el exhausto. Puedo determinar también el contenido de humedad que en determinado momento ingresa a un motor real, porque los motores reales no queman con aire seco, los motores reales utilizan aire ambiente y ese aire ambiente es particularmente húmedo. Sino que lo digan los que viven en Barranca Bermeja o en zonas cercanas a la costa, a nivel del mar, que son muy húmedas. Este aire ambiental es el que ingresa al motor y sobre el cual es el que tenemos que hacer los análisis. Entonces, hay dos cosas claves que vamos a hacer. Voy a hablar de la temperatura de punto de rocío rápidamente, cómo se calcula a partir de la información de esta ecuacioncita, vuelve y juega, suponiendo que sigamos pensando en esta ecuacioncita. Y lo otro, vamos a hablar de cómo utilizamos la humedad relativa del aire para poder calcular la cantidad de humedad que ingresa al motor. Y la otra final, la última parte, vamos a calcular, o a ver cómo se calcula ese calor de reacción, que es equivalente al que calculamos nosotros a partir del poder calorífico del combustible. Va utilizando pues esta aproximación que les mostré. Entonces, bueno, vamos a partir básicamente de un diagrama de temperatura volumen específico que ustedes han visto por ahí en sus clases de termodinámica, pero espérenme un segundo, voy a dibujar por acá. Entonces vamos a suponer, vamos a tener este mismo diagramita que ven ahí. Obviamente, el diagrama lo tienen ustedes allá. Y vamos a hágale 90. Vamos a construir este diagrama acá de rapidez.
Simplemente para... Listo, simplemente para que se acuerden. Ah, aquí tenemos la regla. Sí, señores. Bueno, el diagrama temperatura-volumen específico es algo así. Estoy exagerando. Normalmente, este diagramita que ven aquí lo vamos a colocar para el... Aquí tenemos la temperatura, aquí tenemos el volumen específico. Y esto es para el agua. El H2O que tenemos tanto, que podríamos tener tanto en los productos como en los reactivos. Entonces, normalmente, cuando miramos la reacción química, esta reaccioncita química que tenemos acá, insisto con esta reacción química, me voy a los productos, si me concentro acá, yo veo que aquí tengo una cantidad de agua presente en esa mezcla de gases quemados. ¿En qué fase gaseosa se encuentra esa agua? Justo después de la combustión. ¿En qué fase gaseosa se encuentra? Sólido, líquido o gaseoso. Gaseosa. Sergio. Luis Carlos, es que a ver si Sergio contestaba y lo pillamos haciendo ejercicio. Gaseoso. Listo, pero Sergio me va a contestar lo siguiente. Si estamos en estado gaseoso y este es un diagrama T contra B del agua, ¿en dónde estaríamos ubicados? ¿Dónde estaría ubicado un punto que correspondiera a esa mezcla de gases? ¿Dónde creen que estaría ubicado? ¿Dónde ubica el punto que corresponde al vapor de agua en ese diagrama? ¿Arriba dónde? ¿Por acá? Punto de ebullición, punto de ebullición. O sea que por aquí, este es cuando el cambio de fase del agua se da por acá. Este es el punto que llamamos de saturación. ¿Dónde lo ubicarías entonces? Acá, hay tres posibilidades, si no se acuerdan. Aquí, aquí o aquí. ¿Dónde lo ubicamos? Bueno, acá. Normalmente en este diagrama tenemos aquí líquido comprimido. Aquí es la zona de saturación, aquí es donde tenemos una mezcla líquida gaseosa, cuando está cambiando de fase el agua, y aquí tenemos ya lo que llamamos vapor sobrecalentado. La mezcla que sale del motor sale como vapor sobrecalentado. Está acá, entonces el puntico, vamos a decir que aquí, esta es la condición en la que sale el vapor del agua, del motor. Tiene una temperatura, por supuesto, esta es la temperatura que veríamos acá, la temperatura de esos gases, que es muy alta. Está por encima de los 600, 700 grados Celsius, en el exhausto, pues. Bueno, después de que ya se empieza a transferir calor un poco por el exhausto puede disminuir, pero está en esta zona. Desde que esté en fase gaseosa, está en esta zona. Estado termodinámico se caracteriza obviamente por la temperatura y por un volumen específico, pero también tiene otra propiedad que se llama la presión parcial, que es la que ustedes por allá en su termodinámica decían, ah, esta es la presión parcial del vapor en la mezcla, es la presión que tiene el vapor en esta mezcla de CO2, agua y nitrógeno. Entonces ahí hay tres gases, esa es la reacción que estamos analizando. En esa mezcla de esos tres gases, el agua que está en fase gaseosa tiene una presión parcial que le llamamos la presión parcial del vapor. Esa es la presión que tiene el vapor. Normalmente hablamos de la presión parcial del CO2, tenemos la presión parcial del vapor y tendríamos la presión parcial del nitrógeno. Hay una cosa que se llama la presión total. Una pregunta para ustedes, los que han visto tanta termodinámica y están viendo Termo 2. ¿Cuál es la presión total de esa mezcla de gases cuando salen por el exhausto del motor o cuando están en el múltiplo de escape del motor? ¿Cuál es la presión total de esa mezcla de esos tres gases aproximadamente en un vehículo? ¿Sí te acuerdan cómo se calcula la presión total de una mezcla de gases a partir de las presiones parciales? ¿Se acuerdan?
Eso es termo, eso no es motores. Había un Bueno, modelo Luis. que decía que era la suma de presiones parcial. Claro, es la sumatoria de todas las presiones parciales de los componentes, desde I igual 1 hasta, en este caso hay 3 componentes, es la sumatoria de las presiones parciales. Sería la presión parcial del CO2 más la presión del vapor más la presión. Y eso en el múltiple de escape de un motor que funciona en el planeta Tierra es aproximadamente igual a ¿qué? A la presión atmosférica. Correcto. Eso es como lo clave acá. La presión total de la mayoría de las mezclas de gases, si desembocan en el múltiple de escape del motor, la presión total de esos gases es aproximadamente la presión atmosférica. Es ligeramente mayor, pero para cálculos, para efecto de cálculos, para determinar, hacer una aproximación de la realidad, es un buen modelo. Entonces, normalmente en motores, la presión total de estos gases, después de que ocurre la combustión y se abre la válvula de escape, por ejemplo, es aproximadamente la presión atmosférica. Es mayor, por supuesto, pero digamos que para efectos de cálculo podríamos tomar la presión atmosférica. Y si tengo mejor información, podría tomar la presión en alguno de los puntos del múltiple de escape. Entonces, presión en el múltiple de escape, como lo estamos haciendo en el laboratorio, o más adelante, al lado del exhausto. Entonces, la presión en la entrada del exhausto, silenciador, o la presión en la salida del silenciador, o la presión a la entrada del catalizador, o la presión a la salida del catalizador, que son 2 elementos claves en los múltiples de escape de los motores. Pero lo clave aquí es que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales. Cuando yo voy a esta grafiquita, lo que estoy graficando es la presión del vapor únicamente. O sea que esta presión normalmente es menor que la presión atmosférica. No es la presión atmosférica. Es menor que la presión atmosférica. Resulta que cuando un gas empieza a transferir calor a presión constante, él empieza a moverse a lo largo de esta línea. Entonces, por ejemplo, los gases del escape, se produjo la combustión, la temperatura era de 600 grados Celsius, y a medida que se empezó a mover por el exhausto, le empezaron a transferir calor por convección y radiación, porque son gases de escape que pueden radiar por el contenido de hidrocarburos que hay ahí. Entonces empieza a perder calor hacia la tubería, hacia los elementos que componen el múltiple de escape. Entonces la temperatura de esos gases empieza a bajar. Si la temperatura del vapor empieza a bajar sin cambios de presión, en esa situación, la temperatura del vapor empieza a bajar a presión constante, y cuando llegue aquí ocurre algo que no nos gusta a los fabricantes, no nos gusta a los que hacemos mantenimiento de vehículos o hacemos diseño de elementos para vehículos. ¿Qué pasa cuando la temperatura del vapor llegue a este valorcito? ¿Qué pasa ahí? Empieza a Se condensar el condensa. agua. Ajá, aquí empieza a condensarse. Y eso en un múltiple escape que trabaja a alta temperatura es sinónimo de una palabrita que normalmente los que tienen carros viejos en sus casas la utilizan mucho. Corrosión. ¿Listo? Entonces, ese vapor de agua en los gases de escape generan vapor, y ese vapor, si se condensa en el múltiple de escape, genera corrosión. Ahora, ¿cuándo empieza a condensarse? Cuando la temperatura del vapor alcanza esta temperatura que puse acá. ¿Cómo se llama esa temperatura en la que los gases empiezan a condensarse? Cuando se mueve a presión constante. Eso tiene un nombre y es súper famoso. Se llama la temperatura. ¿Quién me ayuda? Termo. Principios básicos de termodinámica. Temperatura de saturación. Tiene un nombre. Pues, se llama la temperatura... ¿De saturación? ¿Cómo? ¿De saturación? Sí, pero lo que pasa es que la saturación puede ser aquí o puede ser acá, pues es la misma, pero es que esta, cuando les digo, cuando ustedes dejan que una sustancia empiece a bajar su temperatura a presión constante, cuando llega a este punto ocurre un fenómeno de condensación, y ese nombrecito es especial, es el que hace que uno utilice... ¿Ah? Temperatura de rocío, profe. Sí, la temperatura de rocío.
es la que nos obliga a desempañar estos parabrisas de los vehículos, es la que hace que el agua se empiece a condensar en la superficie de una botella fría, que es simplemente un fenómeno físico. Pero en los motores ese fenómeno físico está asociado a un problema grave que se llama corrosión. Entonces, esta temperatura de rocío es, como dijo Luis Carlos, es la temperatura de saturación, porque todos los puntos que se encuentran acá, todos los punticos que caen sobre esta línea, caen sobre la línea de saturación. Y uno dice, entonces, la temperatura de rocío es la temperatura de saturación a la presión del vapor, porque pillen que la temperatura de saturación es este pedacito. Acuérdense que aquí la temperatura y la presión no cambian dentro del domo. Aquí ellas no son independientes. La temperatura al interior del domo y la presión no son independientes. Entonces, normalmente uno dice, la temperatura de rocío es la temperatura de saturación a la presión del vapor. Entonces necesitamos hallar la presión del vapor para poder conocer cuál es el valor numérico de esa temperatura. Ahora, ustedes dicen, no, esa temperatura tiene que ser bajita. Entonces, aquí en Bucaramanga o en Barranca, con temperaturas por el orden de 23 grados Celsius, 15 grados Celsius, hasta con 12 grados Celsius ya se empieza a condensar el agua. Entonces, depende del contenido de vapor, o sea, necesitamos conocer el contenido, y ese contenido de vapor está indicando cuál es esta presión de vapor. Entonces, para poderlo determinar con exactitud, nosotros necesitamos conocer primero cuál es la presión de vapor que tiene el agua en los gases de combustión, y después de que yo tenga esa presión de vapor con unas tablas termodinámicas, me voy a Excel, a una tabla de Excel, o me voy a LES, o me voy a una tabla termodinámica de un libro de termo. Cojo esa presión de vapor y determino cuál es la temperatura de saturación. Esa temperatura de saturación es la temperatura de rocío y me interesa para mis cálculos, para determinar si se empieza a condensar o no, o cómo puedo evitar que se condense y haya corrosión en largo plazo. ¿Cómo se determina esa presión de vapor? Bueno, resulta que hay basado en la ley de Raoult, uno puede venirse acá y con la información que tenemos acá, podemos determinar esa presión de vapor. Se conoce como la ley de las presiones parciales. No sé si alguno de ustedes se acuerda de su termo o lo han visto en su termo 2. Cuando yo tengo una mezcla de gases, yo puedo determinar la relación que existe entre la presión parcial de un componente y la presión total a partir del número de moles de los componentes de la mezcla. Entonces, esa ley de las fracciones parciales dice, fundamentalmente, que la presión del vapor, la voy a escribir acá, para que la vean, la presión del vapor con respecto a la presión total de la mezcla es exactamente igual al número de moles del vapor sobre las moles totales de la mezcla. ¿Cuál es la presión de vapor? Esta es la que me interesa, esta es la que yo quiero saber para ir después a tablas termodinámicas y calcular la temperatura de rocío. Y puedo calcular otras cosas con esa presión de vapor, van a ver ahorita. Pero digamos que me interesa la temperatura de rocío, entonces necesito determinar esa presión parcial de vapor. Conociendo la presión total, ya sea la presión en múltiple de escape o la presión atmosférica, entonces digamos aquí la presión, vamos a suponer que vamos a analizar los gases cuando ya se ha expandido en el exhausto. Entonces la presión atmosférica, entonces voy a colocar aquí presión atmosférica, esa es la presión total de la mezcla. De la reacción estequiométrica o de la reacción química de mezcla rica, mezcla pobre, yo calculo entonces cuántas moles de vapor hay acá. Y es exactamente igual al coeficiente gamma. Lo saco de la reacción química. Y las moles totales es la sumatoria exactamente de beta más gamma más delta. Y si se dan cuenta, entonces ya con eso, con la reacción química de lo que está ocurriendo dentro del motor y sabiendo cuál es la presión total de los gases, ya sea en el múltiple escape o en donde nos interesa hacer el análisis, yo puedo calcular la presión parcial de vapor. Esa presión parcial de vapor, entonces, va a depender exclusivamente del número de moles de agua presentes en la mezcla de gases quemados. Fíjense que si yo le adiciono agua, aquí a la entrada esa agua se va a sumar a la reacción seca, me va a aumentar el número de moles de vapor y en consecuencia me va a aumentar la presión parcial del vapor y en consecuencia van a darse cuenta que me incrementa la temperatura de rocío. Entonces puedo tener
una mezcla de gases que empieza a condensarse a 60 grados Celsius. Y usted dice, oiga, pero a 60 grados Celsius se condensa, para esos gases que salen por ese exhausto, 50 grados Celsius es la temperatura de condensación. Entonces, esto nos permitirá hacer un cálculo correcto de esa temperatura de rocío que queremos evitar en algunos componentes del motor. ¿Ustedes alguna vez han visto salir agua del exhausto de un motor? Creo que esta pregunta ya se las hice en algún momento. Pero ¿alguno de ustedes ha visto salir agua del exhausto de un motor? Si ya la hice, no importa. Vuelven y me contestan. ¿Ninguno? ¿Nunca? ¿Felici? No, profe, tampoco. No recuerdo, creo que no. Bueno, ustedes dónde, bueno, los que viven en Barranca, aprovechen estos días que está haciendo como frío. Pídanle las llaves prestadas del carro de su papá bien temprano, 6 de la mañana, bueno, 7, que no ha salido el sol, enciendan el carro y bájense rápido, miren el tubo del escape. Y ahí tenemos una situación en sitios muy húmedos, una situación en la que uno ve de manera directa los efectos de la condensación del vapor que sale por los gases de escape. Este problema se acentúa en sitios que están al nivel del mar porque son sitios muy húmedos y la presión total, normalmente la presión es parcial, ahí podemos meter mucho más aire, ingresa mucho, en proporción entra mucho más aire porque la presión atmosférica es mayor y el aire tiene a tener una mayor densidad. Entonces normalmente en sitios con alta humedad o a nivel del mar, la corrosión en los elementos del tubo de escape está presente más fácilmente que en sitios que aunque usted dice a baja temperatura, pero con humedades relativamente bajas, se puede dar el fenómeno. Ahora, normalmente es un fenómeno puntual, después de que el exhausto se calienta y supera esos 60, 70 grados Celsius, que es lo típico aquí en Colombia más o menos, con un motor trabajando con una mezcla cercana a estequiométrica. En esa situación pues ya no es necesario, eso dura 2, 3 minuticos, pero el problema es el agua que va a quedar ahí después de que usted apague el motor y el agua que queda ahí, infortunadamente, se condensa en la superficie del exhausto y empieza a generar los puntos de corrosión. Entonces, lo primero que podemos hacer con los datos de la reacción estequiométrica, teniendo en cuenta el fenómeno de condensación. Bueno, ¿qué otra cosa puede ocurrir ¿qué otra cosa nos interesa de los motores? Un segundo, aquí voy a limpiar esto. Bórrelo, ya no me interesa a usted. Borre el mal. No importa, sí, listo. La otra cosa que me interesa es cómo determinamos la cantidad de humedad que ingresa al motor. Entonces, para ese análisis nos vamos a concentrar ahora ya no en los productos del motor, sino en los reactivos, porque la humedad ingresa realmente es con el aire que, ay Dios, un tico, hágale. ¿Qué pasa? Ahora sí le equivocará. Ah, ya sé. Ya vi. La otra condición entonces que me interesa mostrarles es la situación que llamamos, que nos permite pues analizar el contenido de humedad que ingresa al motor en una reacción. Entonces, ahora ya no nos vamos a concentrar en los productos, sino nos vamos a concentrar realmente es en los... Ah, no, démoslo ahí porque si no... No nos vamos a concentrar en los productos, sino nos vamos a concentrar en los reactivos y nos vamos a concentrar en los productos. Entonces, si venimos acá, el análisis que vamos a hacer ahora lo vamos a hacer de este lado de la reacción. Entonces, voy a borrar acá. Esto no me interesa ya. Vamos a borrar todo esto. Y me voy a concentrar en lo que ocurre de este ladito de la reacción. Listo, imaginen que tenemos esta situación ahora. El aire que ingresa al motor trae humedad y queremos determinar ese contenido de humedad porque después necesitamos saber cuánta humedad tenemos para hallar, por ejemplo,
la temperatura de rocío. También una cosa importante es que esta humedad que viene aquí, desde el punto de vista de los cálculos termodinámicos de la reacción química, nos va a robar un poco de calor. Entonces, si analizamos, si queremos calcular el calor de la reacción química, este contenido de humedad es importante porque se va a llevar parte del calor que se libera en la reacción de oxidación. ¿Cómo determinamos ese contenido de humedad? Pues a partir de una propiedad que ustedes ya conocen que se llama la humedad relativa. ¿Quién se acuerda cómo se determina la humedad relativa de... Supongamos que ahora lo que yo tengo acá es el mismo diagrama temperatura-volumen para el vapor, pero de los productos. En los productos ahora yo tendría aquí el vapor, tendría aquí vapor de agua, igualito que lo que estamos ahí, tendría aquí humedad, vapor de agua. Tendría el hidrocarburo, tendría el aire seco, una mol de O2 más 3,76 moles de N2. Y estos son entonces los componentes que tenemos en el cilindro del motor antes de que inicie la reacción. A estos, lo que ustedes ven aquí, le podemos aplicar exactamente la misma relación de fracciones parciales, de presiones parciales, que le aplicamos ahorita pues al análisis que hicimos. En consecuencia, tendríamos que conocer el contenido de la presión parcial del vapor para poder determinar este coeficientico. ¿Cómo se hace? Utilizamos la humedad relativa. ¿Saben qué es la humedad relativa de un gas? O mejor dicho, de un gas. Del aire. ¿Saben qué es la humedad relativa del aire? ¿Cómo se define la humedad relativa del aire? Pues es la relación entre la presión parcial del vapor del agua y la presión del vapor del agua, ¿no? Y la presión de saturación del agua a la temperatura de los gases. Entonces presten atención. Aquí tiene una línea horizontal. Aquí tenemos la presión de vapor, es la presión de vapor que está ingresando, la presión de la humedad que está ingresando con el aire. Pero resulta que esta mezcla tiene una temperatura. La ley de presiones parciales dice que la presión total es la sumatoria de las presiones parciales de los gases de la mezcla. ¿Qué dice la ley de las temperaturas y de los volúmenes? ¿Qué pasa con la temperatura del H2 con relación a la temperatura del nitrometano, con relación a la temperatura del aire seco, si eso está bien mezcladito? ¿Qué diríamos nosotros? Que es la misma temperatura. Temperatura del vapor es igual a la temperatura del hidrocarburo y es igual a la temperatura del aire seco. Y eso es lo que llamamos la temperatura de los reactivos. Que podría ser para nosotros, por ejemplo, la temperatura de la mezcla en el múltiple de admisión. Es el datico, o el que nos digan. Entonces, es la misma temperatura. En consecuencia, cuando venimos acá, esta es lo que llamamos la temperatura de la mezcla. De los reactivos. La temperatura con la que ingresan todos los reactivos a la reacción de combustión. Entonces, la humedad relativa, RH, se define como la presión parcial del vapor acá, que es la que trae ese vapor. Estoy graficando aquí solamente el vapor, con relación a la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. La temperatura de la mezcla es esta. ¿Cuál es la presión de saturación de esta temperatura? Mira, aquí me paro acá. Y la presión de saturación es exactamente esta línea que estoy pintando acá. Esto sería la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Así lo llamaríamos. Esta línea. Entonces, la humedad relativa me está relacionando esta presión con esta otra presión. ¿Correcto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo tengo la presión de saturación a la temperatura de mezcla, ¿de dónde la sacaría a propósito? ¿De dónde yo saco la presión de saturación del
vapor de agua a la temperatura de la mezcla. ¿De dónde la saco? ¿Dónde la puedo obtener? Porque esa la obtengo. Eso no es ningún problema duro de ingeniería, es obtenerlo. ¿De dónde puedo sacar la presión de saturación a una determinada temperatura? En el libro, las tablas. Tabla, libros, ese, correcto. Esto es una cosa. Entonces, lo único que necesito es tener la temperatura de la mezcla. Y la temperatura de la mezcla normalmente es la temperatura de los reactivos. Entonces, esto normalmente es un datico con el que nosotros ya contamos, la temperatura de los reactivos. Me voy a tablas termodinámicas y calculo la presión de saturación. La humedad relativa, me dicen, la humedad relativa, oiga, a propósito, ¿cuál es la humedad relativa de más o menos que tenemos ahorita aquí en Bucaramanga? ¿Alguien que me dé un valor aproximado? ¿Quién me da un valor aproximado de la humedad relativa? ¿De un 85%? ¿Ya alguien cogió con el chiste? ¿Ya? 90%. ¡Oh! ¡Por Dios! Usted está viviendo en un sauna. ¿Usted está en Barranca, Félix? Félix. No, ahí. profe. No, entonces no me diga 90%. Eso es un sauna. A ver, Jairo. Profe, 85 y si estoy en Barranca, profe. Bueno, pero 85 también está altica. Tocaría mirar. Mira, esta es la de Piedecuesta en este momento. ¿Qué hacen a ver? No, espere, voy a quitar el efecto de fondo. Voy a quitar el efecto de fondo para que ustedes pillen la cosa. Oiga, ¿cómo se le quita el efecto de fondo? Allá, punticos. Ya va. A mí me gusta mostrarles ejemplos. Y ahí pasó, descansa Sergio, toma la agüita. Descansa un momento. Ya. Bueno, miren, alcanzan a ver ahí. ¿Cuánto es? 67. 67. 68%, dice. Entonces, este es un termohigrómetro, entonces 68%. Entonces, llegué y calculé aquí .68. Voy a prender el carro en mi casa y le voy a calcular más o menos con cuánta humedad está entrando cuántas moles de humedad está entrando al motor si le enciendo ahorita. Entonces, este dato lo tengo. Entonces, la presión de vapor es 0,68 multiplicado por la presión de saturación, que lo saco de tablas, que esto lo puede a la temperatura. ¿Qué temperatura del aire? Puede ser la temperatura del múltiple de escape o tomamos la temperatura ambiente. Por ejemplo, ahorita aquí también me está mostrando, ya sube a 70. Aquí tengo más humedad aquí afuera. La temperatura que me está mostrando ambiente es 28 grados Celsius. Entonces, podría tomar esa como la temperatura de la mezcla. Sin embargo, ya he hablado con ustedes en anterior que la temperatura de lo que ingresa al motor es ligeramente mayor que el ambiente porque se alcanza a calentar en el múltiple de admisión, justo antes de que ocurra la combustión. Entonces podríamos afectar la temperatura. De hecho, los daticos, el software nos bota estos valores de un experimento real. Y esos daticos normalmente cuando uno le hace una prueba dinamométrica a un motor, esos datos uno también los toma para hacer cosas como las que estamos haciendo ahorita. Bueno. Entonces ya tengo la presión de vapor y cuando ya tengo la presión de vapor me voy para este lado y puedo calcular entonces la cantidad de moles de oxígeno, este Nu que puse aquí. ¿Por qué? Porque el aire también entra a presión atmosférica o a la presión del múltiple de admisión, la que ustedes tengan. Si tienen el dato del múltiple de admisión, esa es la presión con la que vamos a meter los gases al cilindro. Y esa es, ahí es donde tengo la mezcla con la humedad inicialmente. Entonces, con esos daticos, yo podría decir, bueno, presión atmosférica y aplico la ley de las fracciones parciales y digo, la fracción de moles de Nu sobre Nu más 1, porque tengo en mi ecuación estequiométrica tengo una mol de nitrometano más alfa, el que haya calculado ahí que este caso es estequiométrico, eso es igual a la presión parcial del vapor, la que calculamos con la humedad relativa, ahorita, presión del vapor
del aire, no de los gases de escape, para que se acuerden, y lo dividimos por la presión total, que sería la presión atmosférica o la presión en el múltiple de admisión. Y podríamos calcular, despejar de ahí, nos queda una ecuación con una incógnita, despejamos el valor de nu. Y ese es ya podríamos, cuando lo haya despejado, ya tengo todos los coeficientes, y a ese valor de nu se lo sumo a gamma de la reacción de aire seco, y ya tendría el cálculo de la... tendría balanceados todos los coeficientes con aire húmedo, que es de interés para los cálculos de motores. Insisto, es que lo que estamos haciendo aquí es aquellas cosas que nos interesan para nuestros cálculos, porque es la combustión aplicada a los motores de combustión interna, no es combustión de una olla, de una estufa, no es la combustión de una llama laminar por allá en un quemador de un horno. Es lo que me interesa a mí para hacer análisis de motores. Si bien los principios son los mismos, pues le estoy tratando de mostrar lo que realmente utilizamos para análisis de motores. Bueno, entonces, todo eso lo hacemos a partir de los coeficientes que sacamos de la reacción estequiométrica. Ahí van a tener algunos ejemplos para que miren. Ahora viene este trabajito. Este va a ser el trabajito que ustedes van a hacer para la próxima semana. Este es el taller de seguimiento de estos dos temas. En el Moodle tienen dos talleres. Ustedes van a hacer simplemente, van a reunirse con un compañero y van a hacer el taller correspondiente al calor de combustión. ¿Listo? Inclusive hay un video que me tocó hacer el semestre pasado para un curso que nos tocó hacer virtuales. Entonces nos tocaba hacer un video para ustedes. Entonces, que hubiéramos un tema. Y como este temita del calor de combustión no es tan sencillo de coger, entonces les expliqué paso a paso cómo se calcula el calor de las entalpías de reacción realmente para poder hacer este cálculo. Entonces el tallercito se apoya en ese videito para que lo hagan. Lo único es que todos tienen que seleccionar un combustible diferente. Entonces necesito que con su compañero seleccionen alguno de los combustibles disponibles acá. Gasolina, diésel liviano, pueden usar algún alcohol, metanol, etanol, pueden usar el nitrometano. Bueno, el nitrometano ya lo vimos, pero si quieren usar nitrometano, háganlo. Pueden usar propano, pueden usar butano. El isoctano, bueno, el isoctano es un gas más de máquinas, de turbinas, pero lo pueden utilizar también si quieren. Entonces, la idea es que cojan un combustible y a ese combustible le van a hacer el análisis del calor de reacción para mirar qué tanto se aleja su cálculo, qué tanto se aleja el cálculo que ustedes van a hacer de este calor de reacción. Ahora, tendrían que asumir la temperatura del ingreso de los gases y tendrán también que estimar la temperatura de los gases después de la combustión. Entonces, eso es partecito del trabajo, pero la idea es que ustedes van a utilizar Excel, van a utilizar una base de datos que tenemos en la universidad que se llama Nobel para sacar la información y lo van a hacer como lo hacía uno normalmente para un parcial o para un quiz, utilizando Excel y datos de tablas termodinámicas. El Engineering Equation Solver le permite a uno calcular estos calores de reacción automáticamente, pero la idea del trabajo es que ustedes lo hagan utilizando correlaciones termodinámicas, tablas de propiedades termodinámicas, se metan a la base de datos, busquen como usuarios de la base de datos de la universidad, pero como les digo, hay un video que los va a orientar para hacer esto que les voy a mostrar. Entonces, calor de combustión. Una vez yo ya tengo definida mi reacción química, esta, vamos a suponer nuevamente que tenemos la reacción completa de nitrometano con aire, ¿listo? Vamos a suponer nuevamente que es de aire seco. Y ya tengo balanceados todos los coeficientes. Ya tengo el alfa, el beta, el gamma y el delta. Ya los tengo balanceados. Y me preguntan, bueno, ¿cómo se estima el calor de reacción a partir de esos coeficientes? Entonces, realmente, el calor de reacción de una combustión es un balance de energía. ¿Un balance de energía qué es? Lo que teníamos antes de que ocurriera la combustión, esto era lo que teníamos antes. Esta es la energía que teníamos antes. La energía que tenemos químicamente aquí metida en los productos. Y después de que ocurrió la combustión, nos quedaron estos productos que yo tengo acá, también me van a quedar con
una energía. La energía de esta sustancia la denominamos entalpía porque es energía de flujo. Entonces, estos tienen una energía asociada después de la combustión. Y adicionalmente, como la reacción de combustión es exotérmica, una reacción de combustión, la que nosotros analizamos es una reacción exotérmica, tenemos también calor de reacción. Por aquí se libera una cantidad de... Ese es el que denominamos Q de reacción o Q de combustión, como lo quieran llamar. El balance de energía dice que este calor de reacción es exactamente igual a la entalpía de lo que teníamos después, menos la entalpía de lo que teníamos al principio. Esa entalpía da cuenta de la energía química que tenemos en las sustancias. Por eso es que me interesa que hagan el ejercicio y aprendan a calcular esto, porque esta es la base de casi todos los modelos de combustión en motores de... Nosotros no nos vamos a aproximar con ellos, sino a través de este temita. En el modelo teórico que vamos a utilizar del laboratorio, pues nos limitamos al modelo de gas ideal y el calor lo vamos a calcular, como dije, con el poder calorífico. Pero en determinado momento, cuando yo haya montado, estamos terminando un proyecto de grado con Jesús, que es mi monitor de transferencia de calor, vamos a generar una herramienta para involucrar modelos ya no de gas ideal, sino modelos reactivos que involucran aire, combustible y después gases quemados, que involucran todo eso. Entonces, en esa partecita, con mis futuros estudiantes del curso, sí vamos a poder darle un poquito más de aplicación a esto que está acá. Sin embargo, pues, como es la base conceptual del análisis de motores, y ustedes son estudiantes de este curso, pues, por eso lo tenemos aquí. Entonces, básicamente, determinamos el calor que se libera después de que ocurre la combustión, haciendo un balance de lo que tienen los productos y lo que traían los reactivos. Y eso se expresa a través de esta ecuación. Dice, el calor de reacción es igual a la sumatoria de las moles de los compuestos en los productos multiplicados por sus entalpías totales. Los productos van a tener una cosa que llamamos entalpía total. Bueno, estas son entalpías totales molares, total en el sentido de que es para todo la entalpía se compone de, vamos a ver, de una entalpía de formación y una entalpía sensible. Entonces, a eso es lo que llamamos la entalpía total de ese componente. Entonces, tenemos que calcular este término que se llama la entalpía, que se calcula a partir de tablas termodinámicas, que se calcula a partir de correlaciones termodinámicas también, y el número de moles nos lo da nuestra reacción. Las moles las tomamos de acá. Entonces, esas mismas moles de acá, las moles de los productos serían beta, gamma, delta, y las moles de los reactivos, para el caso aquí, serían 1 para el hidrocarburo y alfa para el aire. Entonces, las moles las sacamos de la reacción que escribimos, que desarrollamos. Y las entalpías nos las tenemos que buscar para poder después despejar. ¿De dónde salen las entalpías de formación? Ese es el temita que tenemos que revisar en el video en profundidad, pero la entalpía de un compuesto químico a una temperatura dada es la sumatoria de la entalpía de formación de ese compuesto más la entalpía sensible que tiene desde el punto de vista químico. Es lo que quiero hacerles caer en cuenta. Cuando yo hablo de la entalpía de formación, estoy relacionando la entalpía de formación, que es un dato que está asociado a las cadenas químicas que conforman el hidrocarburo o el compuesto, el aire. Entonces, esa entalpía total involucra lo que llamamos la entalpía de formación a las condiciones de referencia. Este 0 significa de referencia. Las condiciones de referencia normalmente son 25 grados Celsius y una atmósfera. Esto está tabulado para los diferentes compuestos químicos. Precisamente el video les muestra dónde se consiguen y cómo se consiguen. Y esta otra entalpía, que es el cambio de entalpía desde la temperatura de referencia, no es más que la entalpía a la temperatura que me interesa a mí. Por ejemplo, si los gases entraron a 25 grados Celsius, entonces voy a hallar la entalpía del oxígeno a 25 grados Celsius. Entonces, es la entalpía a 25 grados Celsius menos la entalpía a la ¿qué?
a la temperatura de referencia. La temperatura de referencia es 25 grados Celsius, entonces en ese caso sería 0. ¿Listo? Pero normalmente nosotros las temperaturas con las que analizamos las reacciones de combustión, la temperatura es ligeramente mayor a la temperatura de referencia o mucho mayor que la temperatura de referencia. Entonces nosotros tenemos que encontrar esto se saca también de tablas, la entalpía, la temperatura de referencia, y se puede calcular a partir de datos del C sub P y de la temperatura. Entonces, esto que llamamos el cambio de la entalpía desde la temperatura de referencia, se puede hallar con correlaciones que involucran a Cp y a la temperatura inicial y final. Entonces, de hecho, en el video les explico cómo hacerlo con la integración desde la temperatura hasta la otra temperatura, utilizando el C sub P directamente, y unas correlaciones que están ahí disponibles. La mayoría de los software como ese, ustedes meten simplemente en la entalpía y a la temperatura que ustedes necesitan, y él hace este cálculo automáticamente. Pero por lo general, la mayoría de las veces uno no dispone de herramientas como LES. Entonces, si les toca calcular la entalpía de formación de un compuesto, lo pueden hacer usando tablas termodinámicas, que es el objetivo del tallercito que está montado allá en el Moodle, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí no me voy a profundizar más porque el video se hizo con ese propósito. Lo importante es que el calor que libera la combustión, la reacción química de combustión, lo puedo calcular a partir de las entalpías y el número de moles. Y esas entalpías las relacionamos con una cosa que se llama la entalpía de formación y el cambio de entalpía desde la temperatura de referencia hasta la temperatura a la que tenemos el gas. Uso de tablas, realmente es uso de tablas y de ecuacioncitas. Ahorita les voy a mostrar el video, creo que nos va a quedar el tiempo. ¿Qué me falta de acá? Ya hablamos de... otra cosa importantísima que también usamos mucho en motores. Este es el calor liberado por la reacción química. ¿Listo? Es el calor liberado por la reacción química. Involucra que yo conozca la temperatura de los productos y que yo conozca la temperatura de los reactivos. Tengo que conocerla o estimarla adecuadamente o tener una idea de ese valor. Y me permite calcular el calor de reacción. Pero en determinadas situaciones, uno puede estimar la máxima temperatura que tendrían los gases después de la combustión. O sea, no mido esta temperatura de los productos, sino que la estimo. Y se estima a partir de un modelo que se llama modelo adiabático. La reacción ocurre instantáneamente, sin posibilidad de que transfiera calor. Entonces, toda la energía que libera la combustión queda dentro de este modelo adiabático, dentro de este sistema adiabático. Entonces, lo único que hace es elevar la temperatura de los productos. Hagan de cuenta que ustedes tienen una explosión atómica y la confinan con una superficie que no permita que nada salga, ni energía ni masa. Entonces, la reacción química ocurrió en el centro, la explosión, ¿y qué hizo esa energía liberada? Elevó la temperatura de lo que quedó ahí adentro. ¿Qué quedó adentro? Pues los reactivos de los productos, los gases. ¿Listo? Nos quedan los gases. Esa es temperatura que alcanzan los gases. Cuando suponemos esa situación, que todo el calor se transforma en calor sensible de los gases después de la combustión, se llama la temperatura de llama adiabática, que yo sé que ustedes la han... Si vieron Termo 2 y vieron equilibrio material... Uy, ¿qué pasó acá? Ya sé qué pasó, listo. Entonces nosotros tenemos la temperatura de llama adiabática. Esa temperatura de llama adiabática, como no hay transferencia de calor, el balance de energía dice que toda la energía que tenían los reactivos, si se libera, se convierte en energía sensible de los productos. Y en esta ecuacioncita, como necesitamos las temperaturas para hallar esta entalpía, entonces la idea es suponer la temperatura hasta que esto se vuelve igual a lo que tenemos. Es un proceso iterativo. Calculamos la entalpía de los reactantes y empezamos a suponer la temperatura de los productos hasta que este lado de la ecuación se vuelve igual a este lado de la ecuación. Se llama la temperatura de llama adiabática y es un valor, el valor teórico máximo de los gases después de la combustión. Como los motores de combustión interna, la reacción química es una explosión, es rápida, acuérdense.
el modelo de llama diabática nos permite aproximar realmente valores, pues no son los exactos, pero sí nos permite estimar hasta qué temperaturas podríamos llegar y no están tan alejadas de la realidad. Entonces, un modelito interesante para determinar la temperatura de los gases. Normalmente cuando calculamos acá, suponemos las temperaturas o las conocemos. Entonces, en el trabajito que ustedes me van a hacer, dependiendo del hidrocarburo que ustedes seleccionen, van a tener que hacer una pequeña búsqueda bibliográfica para estimar adecuadamente cuál es la temperatura después de la combustión. Entonces, normalmente ustedes colocan temperatura de los gases después de la combustión de nitrometano con aire. Lo consiguen por internet, se los garantizo. Y esa temperatura la van a usar como referencia para hacer sus cálculos. Pero la idea es que no se la inventen, que traten de buscar en alguien, un sitio, un documento que les dé esa información para poder venir y hacer este trabajito. Bueno, esos son, como les mencionaba, los aspectos termoquímicos. La semana entrante vamos a hablar qué es eso de la temperatura de autoencendido. Entonces, el tema de esta semana se limita a estos punticos y tendrán que repasar lo que está acá, repasar un poquito su termo, pero vean que no es realmente complicado. Me voy a ir a la página precisamente para mostrarles aula digital. Ingresan con su código. Listo, entonces estamos en motores, aquí, aquí es donde pueden ver los resultados de la evaluación. En el módulo de evaluaciones allá pueden entrar a la retroalimentación, unidad 4. Y, bueno, esto es lo que está acá. La semana entrante tenemos lo de octanos y cetanos. Para este semestre solamente vamos a hacer cálculos termoquímicos de mezclas seleccionadas. Entonces, haciendo uso del software MS Excel o ES, cada estudiante calculará, entre otras cantidades físicas de interés, la relación aire-combustible, la temperatura de rocío y las energías de reacción para diferentes mezclas reactivas, asignadas aleatoriamente. Entonces, yo voy a permitir que ustedes las seleccionen, pero me tienen que decir, ya les dije qué combustibles, escójanlos. La idea es que no repitan, el grupo no repita. Entonces, van seleccionando y van colocando ahí en el chat del tema qué combustible seleccionaron. Y aquí está el videíto. El videíto explica detalladamente cómo es el procedimiento. Y es una ampliación de lo que les saqué de explicar y les dice dónde sacan la información. Si no quieren usar la base de datos y ustedes manejan libros de termo y tienen las tablas de entalpías de formación, entalpías sensibles de todos estos hidrocarburos que vieron ahí, porque las de oxígeno y el hidrógeno, el CO2 y el nitrógeno se consiguen en casi todos los libros de termodinámica. Pero para los gases, para los hidrocarburos, por ejemplo, nitrometano no lo consigue uno fácilmente. Para el metano sí lo consigue uno, casi todos los gases del metano, el propano, el butano, esos están, normalmente los consigue uno, pero gasolina no la consigue, el diésel no la consigue. Entonces, si seleccionan una de esas, para que lo hagan más fácilmente, pueden utilizar la base de datos. Y está ahí disponible, es linkearse con el acceso a la base de datos. A la base de datos no, y pueden utilizar el software. Es un libro electrónico realmente, donde saca uno los datos. Y aquí en el videito está explicado en detalle. Entonces la idea es, por ahí tengo un pequeño error, eso fue ahí en medio del estrés, del pánico escénico. Entonces, pero ahí está nombrado, no volví a hacer el video, sino que mencioné donde tengo los pequeños errores. Pero bueno, ese es el trabajito que van a hacer para la semana de cálculos termoquímicos. Y hay un video que acompaña que les va a enseñar cómo hacerlo. De a 2 personas con alguno de los hidrocarburos que utilizamos normalmente en combustibles. ¿Listo? Bueno, eso es. Este es para calcular el calor de reacción, pero recuerden que también ustedes van a calcular para la mezcla que analicen la reacción aire-combustible y la temperatura de rocío. Ahí les mencionaba, ¿no? No solamente es la relación aire-combustible, la temperatura de rocío y las energías de reacción. Aquí les explico lo de energía de reacción, pero ustedes, con lo que vimos en el día de hoy, calculan la temperatura de rocío y calculan la relación aire-combustible, todo el procesito.
Al final me entregan un informe cortico con los resultados y la hoja de Excel en la que hicieron los cálculos. Cada equipito me va a entregar una hoja de Excel con los calculitos. Si utilizan ES, pueden utilizar ES, pero no van a utilizar la función para el cálculo de entalpía. ES lo utilizan solo como calculadora. Entonces, ustedes van igual, buscan las entalpías en el libro o en la base de datos. Para los que van a utilizar ES, porque ya aquí hay varios que utilizan bien ES. Entonces, si van a utilizar el ES, solamente para cálculos. No utilizan la función entalpías de formación. La van a calcular ustedes a partir de datos de tablas. Porque ese es el objetivo de esta práctica realmente. Que utilicen herramientas, bases de datos, libros, para resolver un problema aplicado de motores. Bueno, muchachos, eso es con respecto al trabajo que tienen que hacer. No sé si hay alguna inquietud, que pues ya con esto terminaríamos por hoy. Si quieren, pónganse a trabajar. Sergio, ¿cuántas series hizo hoy? Se ríe el hombre, lo tiene más pillado ya. Bueno, muchachos, nos vemos el próximo martes. No olviden revisar el video el próximo lunes, perdón, el videito de combustión. El próximo lunes hay clase, ¿no? ¿Cuándo es que es festivo? Este El próximo lunes. Entonces nos vemos el próximo jueves. ¿Listo? Listo, profe. Profe, qué pena, la tarea se monta cuándo o La usted tarea crea es el espacio. la idea es tenerla lista para el próximo jueves, pero si quieren más tiempo no hay lío. Les puedo dejar para la siguiente semana, si quieren, pero acuérdense que no dejen que se las acumule. Ay, vengan, una cosita, ya que me queda tiempo, antes de que se me vayan, vamos a organizar los grupos de una vez. Vamos a organizar los grupos primero de la exposición, porque tenemos tiempito ahorita, el próximo jueves tengo solo las 2 horas para hablar de todo lo de número octano, bueno, en fin, todo. Entonces vamos a organizar los grupos de las exposiciones. Se meten a mi página, Internet Combustion Engines, y aquí aparecen los temas. Esos son los temitas que necesitamos que ustedes profundicen en grupitos de 2 personas. El día de la presentación los quiero ver así para el video. Bueno, estos son los siguientes temas. Tecnologías de turbocargadores y supercargadores. Tecnologías de sintonización de múltiples de escape o de emisión. Tecnologías para la recirculación o reciclaje de gases de escape. Tecnología de control variable de válvulas. Emisiones de motores diésel, que es todo un mundo de trabajo hoy en día. Combustión en cámaras de combustión moderna, perdón, en motores modernos, cámaras de combustión modernas, podría ser como la traducción más fácil. Mejorar la combustión a partir de la inducción de flujo dentro del motor. Yo les voy a hablar un poquito de eso de todas maneras. Carburadores avanzados, no carburadores moticos, no, carburadores avanzados que se usan en NASCAR o en vehículos de cuarto de milla. Entonces, que nos hablen de esos carburadores básicos, pero donde hay tela que cortar es en los avanzados. Herramientas computacionales para prevenir esto es software aplicado para motores. Pros y contras de las siguientes tecnologías que yo de pronto ustedes han estado escuchando. Start and Stop Technology. Esto es como arranque, apagado de arranque. Desactivación de cilindros. Y encendido por compresión asistido por chispa, que es la última generación de vehículos de alta relación de compresión usando gasolina. Motores híbridos, tecnología de los motores híbridos. Y mejoramiento térmico de los motores a partir aquí está mal engine. A partir de cosechar energías como de energías residuales del motor, como baterías térmicas, sistemas de recuperación de calor, generación eléctrica. Bueno, hay varias tecnologías. Entonces, tecnologías para mejorar la eficiencia termodinámica del motor, y hay varios ejemplos. Entonces, si quieren pensar...
y me mandan la lista. Entonces, hagamos una cosa. Necesito acá en el chat. Se van a parquear aquí en el chat. Se van a parquear en el chat de Moodle. Y vienen aquí a general, no, motor, esto es. Viene aquí, octava unidad, la exposición en la octava unidad. Ustedes se parquean aquí en la octava unidad y aquí van a ustedes, aquí están las dos fechas de exposición. Aquí en una nueva conversación voy a colocar grupos, temas. Listo, escriban quién con quién y qué tema. Si escogen varios grupos lo mismo, se ponen y negocian. Pero los temas están acá. Ustedes deciden, se ponen de acuerdo entre ustedes. Los temitas son los que están aquí en la guía de aprendizaje. ¿Correcto? Entonces, por favor, eso es lo que van a hacer ahorita antes de irse, una vez con sus compañeros. Escogen aquí entre estas temáticas, se ponen de acuerdo. Si hay dos grupos, ustedes miran en los que ya escogieron el tema, a ustedes les interesa. Entonces miren de pronto otro tema. Y si no, pues, si no se ponen de acuerdo, yo los pongo de acuerdo. ¿Correcto? Bueno, eso por ese ladito. Y por el lado de la tarea, sí escojan, ustedes escogen el combustible que quieren trabajar y me colocan acá. Estamos en la cuarta unidad. Aquí también voy a nueva conversación. Entonces aquí coloco trabajo escrito, reacciones de combustibles. Hacen exactamente lo mismo. Me contestan diciéndome con quién van a trabajar y el combustible que eligieron para hacer los análisis que les pide el trabajo escrito. ¿Listo? Y yo la tarea la monto más tardecito para que me entreguen de hoy en 15. Vamos a dar 15 días para que hagan la vaina bien. Y de paso, pues, como el lunes entrante no hay clase, para que descansen, para que se relajen. Bueno, en fin. Y vea, ya Gustavo y Alexander ya cogieron gasolina. Uy, estos fueron rápidos. Hay dos diésel, entonces los que van a coger diésel pueden coger uno el diésel ligero y otro el diésel pesado, si quieren. Pueden coger el nitrometano, el metanol que se utiliza en motores de competición, ese es chévere también, o el etanol, cualquiera de los dos. Aunque el nitrometano ya lo hicimos, no, nitrometano no me cojan. Cojan gasolina, diésel, cojan el propano, que son los carros estos a gas que tienen el cilindrito atrás, no hay gas natural. Pueden usar también metano, propano. Todos esos son combustibles que usamos en vehículos. Bueno, por ahora escogieron Gustavo y Alexander nomás. Y en exposición, en la octava unidad, muestre quién escogió ya. Motores híbridos, Julián y Julián ya. Gustavo, tecnología de vehículos híbridos. Uy, pero los dos. Todavía que decidan, chinos. Que alguien corrija, o si quieren los dos, pues yo los negocio después. Profe, si quiere muéstrenos los temas y cambiamos ahí. Sí, mire, los temas están ahí, están en mi página web. Pero ahí los pueden ver. Entonces, si quieren, hagan eso ahorita. Terminen ahí, miren los temas, les voy a dejar ahí la presentación. Ya saben que pueden corregir los comentarios, simplemente editan y escriben lo nuevo, no es necesario borrar y volver a... Profesor, Señor. qué pena es que a ver si tomó lista de inicio de la clase, es que yo no puedo unirme. Tenía problemas del internet. Tranquilo, tomé lista y puse que usted tenía problemas de internet. Ya no sé con la materia, tranquilo, ya no se la come. Listo, profesor, gracias. Pero si quiere, me acuerda la semana entrante, ahí no me hagan entrar ahorita otra vez ahí, y le quito la falla. ¿Listo? Listo, profesor, listo. No hay problema, pero me acuerdan, tienen que acordarme. Sí, señor. Como ahí había puesto que usted tenía problemas de internet, entonces para que no le aparezca. Listo, profesor, gracias. Sí, tranquilo.
Bueno, ¿cómo va aquí Voy a poner esto acá, a ver, ¿cómo van acá? Solamente Gustavo, tecnología de vehículos híbridos no han corregido. Luis Carlos y Sergio ya, listo. Listo. Pros y contras de las nuevas tecnologías, correcto. Aquí solamente han escogido el isoctano y la gasolina. Bueno, ya aprobados esos, los que ya tienen ahí, no sé, listo, están aprobados. O sea que los demás ya no pueden coger esos. Usted aquí más. Van tres. Me faltan dos más. Listo, Brian y la torre Turbocharger en Supercharger, perfecto, bien. Brian y Julián. Creo que me falta un grupo. ¿Quién me falta? Nosotros, profe, Julián Melo y yo. Bueno, a ver, piensen. Ahí tienen para escoger. En estos dos temas consiguen mucha información. Variable Valve Timing y en emisiones de motores diésel. De eso hay muchísima información si quieren. No, realmente, donde hay poquita información realmente es en esto de herramientas computacionales, es muy limitado. ¿Y cuál es la otra? Esto de cámaras de conversión también hay bastante, de turbocargadores es lo que hay. Esto Intake Exhaust Tuning, pues no hay mucha información, pero hay información. Yo les voy a contar algunas cositas y podrían ampliar, pero a ver. DGR hay muchísima información. Sí, perfecto, no, muy bien, eso está bien. Bueno, ya con esos temitas, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes busquen videos en internet, busquen material en libros, presentaciones, bueno, hagan una presentación para 20 minuticos, que nos cuenten, es una narración más que una clase lo que ustedes van a hacer, van a mostrar la información que consiguieron, nos van a contar, van a contarnos también cuáles son sus conclusiones y demás. Una cosa importante, para las exposiciones, yo les iré contando, la idea es que ustedes no dejen reproducir videos. La idea de las exposiciones acá no es que ustedes consiguen un video de 20 minutos y el video hablo por ustedes. No, ni que ustedes ponen el video y lo dejan reproducir. Hacen un poquito lo que yo trato de hacer. Van mostrando el video y van contando. Si es en español el video, me le cortan el audio totalmente. Si es en inglés, pueden hacer una especie de karaoke y van hablando y van mostrando. Pero en general el video no puede ser la exposición, el video es un apoyo para la exposición. Pueden utilizar también imágenes. Recuerden que todo lo que consigan, que no es de ustedes, tiene que decir tomado de tal lado, tomado de tal lado. Hay que darle crédito a la persona que lo hizo o al sitio internet donde tomaron el lugar o el documento donde tomaron. Pues nosotros no vamos a ser ricos, eso es cierto. Pero debemos aprender que todo aquello que no es nuestro y nosotros compartimos en una exposición, en un documento escrito, nos toca decir de dónde lo tomamos. Igual yo les voy a seguir como hablando de estas cositas. Bueno, ya armamos los grupos, listo. Y eso es la octava unidad. Y en la cuarta unidad, maestría, a ver, ya tengo los gasolina, isoctano, diésel ligero, metano, listo. Faltaría un grupo. Me falta otra vez. ¿Quién me falta ahora? La torre. La torre, ustedes no han escogido el hidrocarburo para el taller. El trabajo para hoy en 15. ¿De gas? Ah, de hoy en 15 es Semana Santa, ¿cierto? Sí, creo que sí. No, entonces, lo vamos a hacer de hoy en 8, ¿no? De hoy en 8. Después eso se pierde. De hoy en 8. ¿Qué gas van a trabajar usted en la torre? Pero escriba ahí, gas natural es metano, ya la cogieron. Puede coger el butano, que es el gas propano. Perdón, el gas propano, que es el gas de síntesis, el que venden en cilindritos para los pueblos.
Puede coger también, nadie cogió, por ejemplo, metanol o etanol. Ahí hay varios. Pero escríbalo ahí, por favor, con su compañero. Bueno, listo, de hoy en 8, porque Semana Santa, ¿ustedes qué van a hacer en Semana Santa? No, de hoy en 8 lo van a hacer, se van a poner juiciosos, el lunes no hay clase, entonces pueden el martesitos con calmita. Van a ver que no es complicado, hay que ver el video y hay que... Si llegan a tener líos, después miramos, pero es que ya de Semana Santa yo sé que ustedes no van a hacer nada, hermano. Bueno, chicos, ahora sí ya, eso es lo que quería hacer para terminar. Muchísimas gracias. Los dejo. La torre, usted no ha puesto nada todavía, compañero. El de etanol, profe, ya ahorita lo escribo. Eso. ¿Y con quién va a trabajar usted? Con Brian. Con Brian, listo. ¿Brian está por ahí todavía o ya se me desconectó? Brian también tiene cara de que se pone a hacer ejercicio. Sí, profe, ya estoy. Pero lo escribo ahí al lado de los nombres del grupo. profe. Sí, coloca responder acá y ya, responde. Fe, torre y tal. En la unidad 4. En la unidad 4, sí, para que organizar mejor las cositas por unidad 4. Y los grupos quedan aquí en la unidad 8. Si se les olvida, grupos y temas, editar de exposiciones. Y esto, yo los organizo entonces, son las 2 últimas semanas. Yo creo que como somos poquitos, yo creo que salimos, inclusive podríamos estar saliendo son 3 grupos. No, necesitaríamos 4 horas como mínimo. No importa, démoslo así. El jueves ya no haríamos nada. De pronto lunes, jueves, lunes ya terminamos. Cuando toque. Bueno, mis queridos estudiantes. 20 minutos. A ver, colocamos acá. De todas maneras, ver, para que vean que ver indicaciones. ¿Listo? 20 minutos por grupo. Pero las indicaciones están tanto en la página web como en el Moodle. ¿Listo, jóvenes? Jóvenes. Solo jóvenes porque no hay niñas. Jóvenes y jóvenes. ¿Listos? ¿Todo de acuerdo? Listo, profe. Bueno, entonces los dejo. Feliz tarde. Nos vemos el próximo jueves. Bueno, gracias a ustedes. Revisen la reglamentación en el Moodle, revisen la reglamentación del parcial. Si tienen inquietudes, me contactan vía chat y podríamos estar revisando, mañana no creo, pero sí el próximo martes, en la mañana o el miércoles. Creo que las notas hay que montarlas el jueves. Entonces, revisen y me cuenten. ¿Listo? Chao pues, feliz tarde. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Con gusto, chao, chao.